En la vida, todos enfrentamos momentos de adversidad e incertidumbre. Estas experiencias pueden ser desgastantes y desalentadoras, pero es fundamental recordar que Dios es fiel y su justicia nunca fallará. Esta certeza nos permite descansar y confiar, sabiendo que Dios siempre está actuando a nuestro favor. En el libro de Éxodo, encontramos uno de los mayores ejemplos de la justicia de Dios en acción. Los israelitas, oprimidos por años de esclavitud en Egipto, clamaron por liberación. Dios, en su infinita justicia y misericordia, oyó el clamor de su pueblo y envió a Moisés para guiarlos a la libertad. Después de una serie de plagas devastadoras que demostraron el poder y la justicia divina, los israelitas finalmente fueron liberados de las manos del faraón. Esta historia no solo muestra la justicia de Dios, sino también su compromiso de cumplir sus promesas. De la misma manera que Dios escuchó el clamor de los israelitas y actuó en su favor, Él también escucha nuestras oraciones y está listo para intervenir en nuestras vidas. No importa cuán grande sea la opresión o la humillación que enfrentemos, podemos estar seguros de que Dios nos librará y restaurará. Es importante reconocer que las adversidades no significan que Dios nos haya abandonado. Al contrario, son oportunidades para que su justicia y fidelidad se manifiesten de manera poderosa en nuestras vidas. En momentos de incertidumbre, debemos aferrarnos a la promesa de que Dios está trabajando en nuestra situación, incluso cuando no podemos ver una solución inmediata. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios ha actuado a favor de su pueblo en tiempos de necesidad. Desde la liberación de los israelitas en Egipto hasta la restauración de Job después de su sufrimiento, vemos un patrón constante de justicia y fidelidad divina. Estos ejemplos nos animan a confiar en que Dios también actuará en nuestras vidas, trayendo liberación, restauración y bendición. En nuestras propias vidas, podemos enfrentar diversas formas de injusticia, problemas laborales, conflictos familiares, enfermedades, o incluso difamación y calumnias. Sin embargo, la palabra de Dios nos asegura que Él ve cada injusticia y está preparando una recompensa para nosotros. Como dice en Isaías 61:7, en lugar de vuestra vergüenza, tendréis doble honor, en lugar de deshonra, ellos se regocijarán en sus porciones. Por lo cual, en sus tierras poseerán el doble, y tendrán perpetuo gozo. Por lo tanto, no debemos desanimarnos ni perder la esperanza cuando enfrentamos adversidades. Debemos recordar que Dios es fiel y su justicia nunca fallará. Él ve nuestras lágrimas, escucha nuestras oraciones y está actuando a nuestro favor. Al mantener nuestra fe y confianza en Él, veremos cómo su justicia se manifiesta en nuestras vidas, trayendo liberación, restauración y una bendición abundante. Dios no solo libera a su pueblo de la esclavitud, sino que también trae juicios sobre sus opresores, demostrando su justicia. Al igual que con los israelitas, Dios está liberándote a ti y a toda tu línea familiar. Él promete restaurar todo lo que el enemigo ha tomado y recompensar cada injusticia que has sufrido, dándote una nueva oportunidad para vivir en abundancia y prosperidad. En el relato del Éxodo, después de que los israelitas fueron liberados de Egipto, Dios no permitió que se fueran con las manos vacías. En Éxodo 12, 35-36, se nos dice que los israelitas pidieron a los egipcios objetos de plata, oro y ropa, y Dios hizo que los egipcios concedieran sus peticiones, dándoles una gran cantidad de riquezas. Este acto no solo simboliza la liberación, sino también la restauración y la recompensa por los años de opresión y sufrimiento. Dios está dispuesto a hacer lo mismo en nuestras vidas. Cuando clamamos a Él en medio de nuestras dificultades, Él escucha y actúa. No solo nos libera de las circunstancias opresivas, sino que también nos restaura y nos bendice en abundancia. Esta promesa es un recordatorio de que, aunque enfrentemos tiempos difíciles, Dios tiene un plan para nuestra liberación y restauración.
En Isaías 61:7, Dios promete, en lugar de vuestra vergüenza, tendréis doble honor, en lugar de deshonra, ellos se regocijarán en sus porciones. Por lo cual, en sus tierras poseerán el doble, y tendrán perpetuo gozo. Esta escritura nos asegura que Dios no solo restaura lo que se ha perdido, sino que también nos da más de lo que teníamos antes, doblando nuestra bendición y alegría. Para experimentar esta liberación y restauración, debemos mantener nuestra fe y confianza en Dios. Es fácil desanimarse cuando enfrentamos injusticias y desafíos, pero recordar las promesas de Dios nos da la fuerza para seguir adelante. Cada prueba y tribulación es una oportunidad para que Dios demuestre su poder y justicia en nuestras vidas. En el libro de Joel 2:25-26, Dios promete, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Esta promesa de restitución y satisfacción total nos da la seguridad de que Dios no solo nos devolverá lo que se ha perdido, sino que también nos llenará de su abundancia y nos quitará toda vergüenza. Así como Dios restauró a los israelitas y les dio más de lo que habían perdido, Él está listo para hacer lo mismo en nuestras vidas. Debemos mantenernos firmes en nuestra fe, creyendo que Dios es fiel y que su justicia prevalecerá. Al hacerlo, veremos cómo Dios nos libera de nuestras opresiones y nos bendice con una restauración y abundancia inimaginables. El camino de la justicia divina a menudo pasa por momentos de gran prueba y desafío, pero es precisamente en estos momentos cuando la mano poderosa de Dios se manifiesta con mayor claridad. La historia de David en Ziklag es un ejemplo inspirador de cómo Dios interviene poderosamente en nuestras vidas en tiempos de desesperanza y tristeza. Cuando David y sus hombres regresaron a Ziklag, encontraron que los amalecitas habían invadido y quemado la ciudad, llevándose cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí. Este evento devastador dejó a David y a sus hombres en un estado de profunda angustia y desesperación. Sin embargo, en medio de esta crisis, David buscó al Señor para obtener dirección y fortaleza. La Biblia nos dice en 1 Samuel 30:6 que David se fortaleció en el Señor su Dios. Esta decisión de buscar al Señor en tiempos de crisis es crucial para experimentar su justicia y restauración. Al consultar a Dios, David recibió la instrucción de perseguir a los amalecitas, y se le aseguró que recuperaría todo lo que había sido tomado. Con la guía divina, David y sus hombres persiguieron a los amalecitas, los vencieron y recuperaron todo lo que habían perdido, incluyendo a sus esposas e hijos. No faltó nada pequeño ni grande, hijo ni hija, ni ninguna otra cosa que los amalecitas hubieran tomado. La fidelidad de Dios se manifestó poderosamente, demostrando que cuando buscamos su dirección y confiamos en su justicia, Él interviene para restaurar lo que se ha perdido. La historia de David en Ziklag nos enseña varias lecciones importantes sobre la justicia divina. En primer lugar, debemos fortalecer nuestra fe en el Señor, especialmente en tiempos de crisis. Buscar la dirección de Dios y confiar en su justicia nos permite ver su mano poderosa actuando a nuestro favor. En segundo lugar, debemos ser obedientes a las instrucciones divinas, confiando en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y nos guiará hacia la victoria. En tercer lugar, la historia de David nos recuerda que Dios es capaz de restaurar todo lo que hemos perdido, incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas. La promesa de Dios de justicia y restauración no es solo para tiempos pasados, sino también para nosotros hoy. Al igual que David, podemos confiar en que Dios intervendrá en nuestras vidas, trayendo liberación y restauración en su debido tiempo. Por último, esta historia nos anima a mantener la esperanza y la confianza en Dios, incluso cuando enfrentamos grandes desafíos. La fidelidad de Dios es constante y su justicia siempre prevalecerá. Al mantener nuestra fe en Él y buscar su dirección,
podemos estar seguros de que Dios actuará a nuestro favor, restaurando lo que se ha perdido y bendiciéndonos con su abundancia y gracia. Las promesas de Dios son inquebrantables y permanecen firmes incluso en medio de la adversidad. En momentos de dificultad, es fundamental recordar que Dios ha prometido estar con nosotros y actuar a nuestro favor. La Biblia está llena de promesas divinas que nos aseguran que, sin importar cuán difíciles sean nuestras circunstancias, Dios es fiel y su justicia prevalecerá. En Isaías 49, 25-26, Dios declara: pero así dice el Señor, ciertamente, cautivos les serán quitados al poderoso, y presa de los tiranos será rescatada, porque yo contenderé con los que contienden contigo, y a tus hijos yo salvaré. Y a los que te despojaron haré comer su propia carne, y con su sangre se embriagarán como con vino nuevo, y conocerá todo hombre que yo, el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor, el fuerte de Jacob. Esta promesa nos asegura que Dios luchará por nosotros, rescatará a nuestros hijos y traerá juicio sobre aquellos que nos han oprimido. En nuestras vidas, podemos enfrentar situaciones que parecen insuperables, injusticias en el trabajo, conflictos familiares, enfermedades graves, o pérdidas significativas. Sin embargo, la palabra de Dios nos asegura que Él está con nosotros y que su justicia se manifestará en nuestras vidas. Estas promesas nos dan esperanza y fortaleza para seguir adelante, sabiendo que Dios está actuando a nuestro favor. Un ejemplo poderoso de las promesas de Dios en medio de la adversidad se encuentra en la historia de Job. A pesar de perder todo lo que tenía y enfrentar un sufrimiento inimaginable, Job mantuvo su fe en Dios. Al final, Dios restauró todo lo que Job había perdido, dándole el doble de lo que tenía antes. Esta historia nos recuerda que, aunque enfrentemos grandes pruebas, la fidelidad y la justicia de Dios siempre prevalecerán. Otra promesa reconfortante se encuentra en Jeremías 29, 11, donde Dios dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta escritura nos asegura que Dios tiene un plan para nuestras vidas, un plan de paz y prosperidad, incluso cuando enfrentamos adversidades. Al confiar en estas promesas, podemos encontrar consuelo y esperanza, sabiendo que Dios tiene el control de nuestras vidas. Es fundamental aferrarse a las promesas de Dios en tiempos de adversidad. Al hacerlo, podemos encontrar la fuerza y la paz necesarias para enfrentar cualquier desafío. La oración y la meditación en la palabra de Dios son herramientas poderosas que nos permiten recordar sus promesas y fortalecer nuestra fe. Al mantenernos firmes en nuestra confianza en Dios, veremos cómo sus promesas se cumplen en nuestras vidas, trayendo justicia, restauración y bendición. Las tormentas de la vida son inevitables, a menudo, nos desafían de maneras que nunca esperábamos. Sin embargo, estas pruebas tienen un propósito valioso, fortalecen nuestra fe y nos preparan para el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios usa las adversidades para moldearnos y llevarnos a un lugar de mayor bendición y propósito. En Marcos 4, encontramos la historia de Jesús y sus discípulos cruzando el mar de Galilea. Durante su viaje, una gran tormenta se levantó, llenando de miedo a los discípulos. En medio de la tempestad, Jesús estaba durmiendo, lo que llevó a sus discípulos a despertarlo y preguntarle si no le importaba que perecieran. Jesús, con calma y autoridad, se levantó y reprendió al viento y al mar, diciendo: «Calla, enmudece». Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. Esta historia nos enseña varias lecciones importantes. Primero, nos recuerda que las tormentas no son un indicativo de que Dios nos haya abandonado. Al contrario, son oportunidades para que nuestra fe sea fortalecida y para que veamos el poder de Dios en acción.
Las tormentas revelan la profundidad de nuestras raíces y nos muestran en quién realmente confiamos cuando enfrentamos adversidades. Segundo, la historia de Jesús reprimiendo la tormenta nos enseña que tenemos un Dios que tiene autoridad sobre todas las cosas, incluidas las fuerzas de la naturaleza. Cuando enfrentamos tormentas en nuestras vidas, podemos clamar a Él con la certeza de que Él tiene el poder para calmar nuestras situaciones y llevarnos a un lugar de paz y seguridad. Las tormentas también nos revelan el valor que tenemos a los ojos de Dios. El enemigo no desperdiciaría sus esfuerzos en alguien que no representara una amenaza para sus planes. Si estamos enfrentando grandes pruebas, es porque hay algo grande en nuestro destino que el enemigo quiere impedir. Esto debería darnos una perspectiva diferente sobre nuestras adversidades, viéndolas no como obstáculos insuperables, sino como indicadores de nuestro valor y propósito en el reino de Dios. Además, las tormentas tienen el propósito de prepararnos para las bendiciones y responsabilidades futuras. A través de ellas, Dios nos moldea y nos capacita para cumplir con el propósito que tiene para nuestras vidas. Cada prueba es una oportunidad para crecer en fe, fortaleza y carácter, preparándonos para las grandes cosas que Dios tiene reservadas para nosotros. En momentos de desesperación y dificultad, es esencial recordar que Dios interviene poderosamente en nuestras vidas. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios ha actuado en momentos críticos para rescatar, restaurar y bendecir a su pueblo. Uno de los relatos más conmovedores de la intervención divina se encuentra en la historia de Jacob y Labán. Jacob había trabajado para su suegro Labán durante muchos años, primero para casarse con Raquel y luego para aumentar su propio rebaño. Sin embargo, Labán fue deshonesto y cambió los términos del acuerdo con Jacob varias veces, tratando de asegurarse de que Jacob no acumulara riqueza. A pesar de estos intentos de engaño, Dios estaba con Jacob y lo bendijo abundantemente. Dios instruyó a Jacob en un sueño sobre cómo hacer que el rebaño diera a luz animales rayados, moteados y salpicados. Jacob siguió las instrucciones divinas, y como resultado, su rebaño creció fuerte y numeroso, mientras que el de Labán se debilitó. Esta historia muestra que incluso en medio de la injusticia y el engaño, la justicia de Dios prevalece. En Génesis 31, 11-13, Dios confirma a Jacob que está al tanto de la injusticia de Labán y que él mismo interviene para bendecirlo, y el ángel de Dios me habló en sueños diciendo, Jacob. Y yo dije, Jim aquí. Y él dijo, levanta ahora tus ojos y mira que todos los machos que cubren a las hembras son rayados, pintados y moteados, porque he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste la columna y donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Esta intervención divina no solo bendijo a Jacob con riqueza, sino que también le aseguró que Dios estaba con él, viendo cada injusticia y actuando en su favor. La fidelidad de Dios en la vida de Jacob nos recuerda que Él también está atento a nuestras circunstancias y está dispuesto a intervenir para bendecirnos y hacer justicia. En nuestras propias vidas, podemos enfrentar situaciones similares de injusticia y engaño. Ya sea en el trabajo, en relaciones personales o en cualquier otra área, podemos estar seguros de que Dios ve todo y está listo para actuar a nuestro favor. La historia de Jacob y Labán nos anima a mantener nuestra fe en Dios, confiando en que Él intervendrá en el momento adecuado para restaurar lo que se ha perdido y bendecirnos abundantemente. Es fundamental recordar que la intervención divina no siempre ocurre de inmediato, pero siempre llega en el momento perfecto. Mientras esperamos, debemos mantener nuestra confianza en Dios y seguir sus instrucciones, sabiendo que Él está trabajando en nuestra situación. La justicia de Dios prevalece y su fidelidad nunca falla. La vida está llena de desafíos, pero cada uno de ellos es una oportunidad para que Dios demuestre su fidelidad y poder.
las pruebas y dificultades no solo nos fortalecen, sino que también nos preparan para recibir las bendiciones y la abundancia que Dios tiene reservadas para nosotros. Esta preparación es esencial para que podamos manejar las bendiciones de manera adecuada y cumplir con el propósito divino en nuestras vidas. Un ejemplo claro de cómo Dios nos prepara para la abundancia y la bendición se encuentra en la historia de José. Desde una edad temprana, José enfrentó numerosas pruebas, incluyendo la traición de sus hermanos, ser vendido como esclavo, y ser falsamente acusado y encarcelado. Sin embargo, en cada una de estas pruebas, Dios estaba con José, preparándolo y moldeándolo para el gran propósito que tenía para su vida. En Génesis 41, vemos cómo, después de interpretar los sueños del faraón, José es liberado de la prisión y elevado a una posición de gran autoridad en Egipto. Dios no solo restauró la vida de José, sino que lo bendijo con abundancia y lo colocó en una posición desde la cual pudo salvar a muchas vidas durante los años de hambre. La fidelidad y obediencia de José en medio de sus pruebas lo prepararon para manejar la gran responsabilidad y bendición que Dios tenía para él. De manera similar, en nuestras vidas, las pruebas y desafíos que enfrentamos son herramientas que Dios usa para prepararnos para su abundancia y bendición. Cada desafío es una oportunidad para crecer en fe, carácter y fortaleza. Al mantener nuestra confianza en Dios y ser obedientes a sus instrucciones, estamos siendo preparados para recibir y manejar las bendiciones que Él tiene para nosotros. Es importante recordar que la preparación para la abundancia no siempre es fácil ni rápida. Requiere paciencia, perseverancia y fe. Sin embargo, al confiar en el proceso de Dios y mantener nuestra esperanza en sus promesas, podemos estar seguros de que su bendición llegará en el momento perfecto. En Deuteronomio 28, 1, 2, Dios promete bendiciones a aquellos que obedecen sus mandamientos, y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esta promesa nos asegura que la obediencia a Dios trae consigo bendiciones y abundancia. Al enfrentar pruebas, debemos recordar que estamos siendo preparados para algo mayor. Cada desafío es una oportunidad para que Dios demuestre su poder y fidelidad en nuestras vidas. Al mantener nuestra fe y obediencia, veremos cómo Dios transforma nuestras dificultades en oportunidades para su gloria y nos bendice abundantemente. La fe y la oración son pilares fundamentales en la vida de un creyente. A través de ellas, nos conectamos con Dios, recibimos su dirección, y encontramos fortaleza en tiempos de dificultad. La Biblia está repleta de ejemplos que destacan el poder transformador de la fe y la oración en nuestras vidas. Uno de los relatos más conmovedores sobre el poder de la oración se encuentra en el libro de Daniel. Cuando el rey Darío emitió un decreto prohibiendo la oración a cualquier dios o hombre que no fuera él mismo, Daniel no dejó que esto afectara su devoción. Continuó orando a Dios 3 veces al día, como lo había hecho siempre. Como resultado de su obediencia y fe, fue arrojado al foso de los leones. Sin embargo, Dios cerró la boca de los leones y Daniel salió ileso, demostrando el poder de la oración y la protección divina. La oración de Daniel no solo le salvó la vida, sino que también llevó al rey Darío a reconocer el poder del Dios de Daniel, declarando que el Dios de Daniel es el Dios vivo, que permanece para siempre, y su reino nunca será destruido. Este relato subraya la importancia de la oración persistente y la fe en Dios, incluso en medio de grandes amenazas. Otro ejemplo poderoso es la historia de Elías en el Monte Carmelo. En 1 Reyes 18, Elías desafió a los profetas de Baal a una demostración de poder divino. Mientras los profetas de Baal clamaban sin respuesta, Elías oró a Dios, y Dios respondió enviando fuego del cielo para consumir el sacrificio.
Este evento no solo demostró el poder de Dios, sino que también reafirmó la fe del pueblo de Israel en el verdadero Dios. La oración tiene el poder de cambiar circunstancias, transformar vidas y traer la presencia de Dios de manera tangible a nuestras situaciones. En el Nuevo Testamento, Santiago 5:16 nos dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Esta escritura nos anima a ser fervientes en la oración, sabiendo que nuestras oraciones tienen un impacto poderoso. La fe es igualmente crucial. Hebreos 11 es conocido como el Salón de la Fe, y detalla las grandes hazañas realizadas por los héroes de la fe. Desde Abraham, que obedeció a Dios sin saber a dónde iba, hasta Moisés, que lideró a los israelitas fuera de Egipto, estos ejemplos nos muestran que la fe en Dios nos permite ver lo invisible y alcanzar lo imposible. Jesús mismo destacó la importancia de la fe en numerosas ocasiones. En Marcos 11:24, Jesús dice, por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Este versículo nos insta a tener una fe inquebrantable cuando oramos, confiando en que Dios escucha y responderá a nuestras peticiones. La fidelidad de Dios se manifiesta de manera especial en tiempos de dificultad y exilio. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios permaneció fiel a sus promesas, incluso cuando su pueblo enfrentó grandes pruebas y desafíos. Uno de los ejemplos más significativos de la fidelidad de Dios en tiempos de exilio se encuentra en la historia del pueblo de Israel durante su cautiverio en Babilonia. El exilio babilónico fue un periodo de gran sufrimiento y desesperanza para el pueblo de Israel. Fueron llevados lejos de su tierra natal, separados de su templo y de su comunidad. Sin embargo, en medio de este tiempo oscuro, Dios no los abandonó. A través del profeta Jeremías, Dios les envió un mensaje de esperanza y restauración. En Jeremías 29, 10-14, Dios promete, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Esta promesa fue un faro de esperanza para los israelitas en medio de su exilio. A pesar de su situación difícil, Dios les aseguraba que tenía planes de bienestar y restauración para ellos. Este mensaje no solo fortaleció su fe, sino que también les dio la certeza de que Dios cumpliría sus promesas en el tiempo adecuado. Otro ejemplo de la fidelidad de Dios durante el exilio se encuentra en el libro de Daniel. A pesar de estar en un ambiente hostil y pagano, Daniel y sus amigos permanecieron fieles a Dios. Su fidelidad fue recompensada con la protección y el favor divino. Daniel, en particular, se destacó por su sabiduría y su habilidad para interpretar sueños, lo que le permitió alcanzar una posición de influencia en el imperio babilónico. En Daniel 6, leemos la famosa historia de Daniel en el foso de los leones. Debido a su devoción a Dios, Daniel fue arrojado al foso de los leones como castigo. Sin embargo, Dios cerró la boca de los leones y Daniel salió ileso. Esta intervención divina no solo salvó la vida de Daniel, sino que también llevó al rey Darío a reconocer el poder del Dios de Daniel, emitiendo un decreto que ordenaba a todos en su reino temer y reverenciar al Dios de Daniel. La fidelidad de Dios también se manifiesta en su compromiso de restaurar a su pueblo. En el libro de Esdras y Nehemías, vemos cómo Dios cumple su promesa de restaurar a los israelitas a su tierra. Bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías, el pueblo de Israel regresa a Jerusalén,
reconstruye el templo y restaura la ciudad. Este proceso de restauración no fue fácil y enfrentó mucha oposición, pero la fidelidad de Dios se mantuvo constante, guiando y fortaleciendo a su pueblo a lo largo del camino. La fidelidad de Dios en tiempos de exilio nos enseña que, sin importar cuán difícil sea nuestra situación, podemos confiar en que Dios está con nosotros y que cumplirá sus promesas. Su fidelidad es un ancla que nos sostiene en medio de la tormenta, dándonos esperanza y fortaleza para seguir adelante. Al mantener nuestra fe en Dios y recordar sus promesas, podemos estar seguros de que Él nos guiará y restaurará en su tiempo perfecto. La recompensa y la restauración son temas recurrentes en la Biblia, y están intrínsecamente ligados al tiempo perfecto de Dios. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios no solo responde a las oraciones de su pueblo, sino que también les brinda recompensas y restauración en el momento adecuado. Esta verdad nos anima a confiar en la soberanía de Dios y a esperar pacientemente su intervención en nuestras vidas. Un claro ejemplo de recompensa y restauración en el tiempo de Dios se encuentra en la historia de Job. Job era un hombre justo y temeroso de Dios que, a pesar de su fidelidad, enfrentó una serie de calamidades que le hicieron perder su riqueza, su familia y su salud. A lo largo de su sufrimiento, Job mantuvo su integridad y su fe en Dios, aunque no entendía por qué estaba pasando por tantas pruebas. En el clímax de la historia, Dios responde a Job y restaura todo lo que había perdido. En Job 42:10, leemos, «Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job». Esta restauración no solo incluye la recuperación de sus posesiones, sino también el otorgamiento de una mayor bendición que antes. Job vivió una larga vida, llena de prosperidad y paz, lo que demuestra que la recompensa de Dios llega en el tiempo perfecto y siempre supera nuestras expectativas. Otro ejemplo poderoso de restauración en el tiempo de Dios se encuentra en la vida de José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, José sufrió muchas injusticias, incluyendo ser encarcelado falsamente. Sin embargo, en cada etapa de su vida, Dios estaba con él, preparándolo para un propósito mayor. Finalmente, José fue elevado a la posición de primer ministro de Egipto, donde pudo salvar a su familia y a muchas otras personas de la hambruna. En Génesis 50:20, José dice a sus hermanos, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Esta declaración subraya la soberanía de Dios y su capacidad para transformar las circunstancias adversas en bendiciones. La historia de José nos enseña que, aunque el proceso puede ser largo y difícil, la restauración y la recompensa de Dios llegan en su tiempo perfecto. En nuestras propias vidas, podemos enfrentar situaciones que parecen injustas o insuperables. Sin embargo, al confiar en la fidelidad de Dios y esperar en su tiempo, podemos estar seguros de que Él traerá restauración y recompensa. Como se menciona en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es crucial mantener una perspectiva eterna y recordar que la recompensa de Dios no siempre se manifiesta de inmediato. A veces, debemos pasar por un proceso de refinamiento y crecimiento antes de recibir la bendición completa. Sin embargo, al mantener nuestra fe y confianza en Dios, podemos estar seguros de que su recompensa y restauración llegarán en el momento perfecto, trayendo una bendición que supera nuestras expectativas. En conclusión, la recompensa y la restauración en el tiempo de Dios son promesas que podemos aferrarnos con confianza. Las historias de Job y José nos enseñan que, aunque enfrentemos pruebas y sufrimientos, Dios es fiel y su recompensa llegará en su debido momento. Al mantener nuestra fe en Dios y esperar pacientemente su intervención, veremos cómo transforma nuestras adversidades en oportunidades para su gloria y bendición.